Esto es Micros y Mochilas. Somos las voces de Abastos y hoy hablaremos de San Valentín. Profe, ¡enciende el micro! He arribat a una conclusió importantíssima. L'amistat és l'única cosa que fa suportable els dilluns. Només el dilluns? Jo diria que també els dimarts, els dimecres i qualsevol dia que el cafè no fas efecte. Tens raó, però mira, quan quedem, tot sembla més lleuger. Això és perquè jo aporte serenitat i tu aportes drama. Ens equilibrem. Drama? Jo? Si jo sóc la persona més tranquil·la que coneixes. Sí, clar. I jo sóc un astronauta en temps lliure. Va, d'acord. Pot ser un poc drama sí que porti, però tu tens aquesta manera de mirar-me com dient respira, que no espera tant. És que no ho és. I si ho és, sempre podem veure que no. L'amistat també és això, saber riure del desastre. I compartir-ho, que no és poca cosa. Quan t'explica alguna cosa absurda que m'ha passat, tu sempre tens un comentari que em fa esclatar a riure. És el meu superpoder. Bé, això i saber triar pastissets. Això sí que és amor d'amistat. Conèixer els gustos de l'altre millor que ell mateix. I no juntar-ho quan es mengen dos pastissets seguits. Ei, que un dia és un dia. I amb tu, Nora, sempre és un bon dia. El mensaje misterioso. Oye, ¿te has enterado? Alguien ha dejado una nota en mi taquilla. ¿En serio? ¿Qué pone? Gracias por hacer mis días más divertidos. Uy, eso suena al mirador secreto. O a que alguien quiere que le deje mis apuntes de matemáticas. Pues si es amor, que se declare. Y si es por los apuntes, que también se declare. Pero con respeto. Amor no romántico. Todo el mundo habla de San Valentín como si fuera solo para parejas. Ya, pero yo creo que también es para celebrar a la gente que queremos. Como los amigos. Claro, y a la familia, y a tu perro. Mi perro sí que me quiere de verdad. Nunca me pide deberes. Veamos, equipo, ¿qué sabemos de San Valentín? La historia de Cupido y el origen de San Valentín. En la mitología romana, Cupido es el pequeño dios del amor, hijo de Venus, la diosa de la belleza. Se le imagina con alas, arco y flechas capaces de despertar sentimientos intensos en quien las recibe. Sus flechas de oro provocan amor inmediato, las de plomo rechazo. Una de sus historias más hermosas es la de Cupido y Psique, un amor que nace en secreto, se rompe por la desconfianza y renace gracias al esfuerzo y la valentía. Es un relato que recuerda que el amor, para crecer, necesita confianza y paciencia. La celebración de San Valentín, en cambio, tiene un origen más humano. En el siglo III, en Roma, un sacerdote llamado Valentín decidió casar en secreto a parejas jóvenes, a pesar de que el emperador Claudio II lo había prohibido. Valentín creía que el amor merecía ser defendido. Cuando lo descubrieron, fue encarcelado. Allí entabló amistad con la hija del carcelero y, según la tradición, antes de morir, el 14 de febrero, le dejó una nota firmada como «De tu Valentín». Con el tiempo, este gesto sencillo se convirtió en símbolo de cariño, amistad y afecto. No et sabria dir com t'estime. Perquè t'estime d'una manera que no sé dir, inclòs al llibre de les meravelles, de Vicent Andrés Estrelles. Os vamos a leer un poema de Juan Ramón Jiménez. Te quiero en mi alegría y en mi tristeza. En mi silencio y en mi palabra. Te quiero en la distancia y en el sueño. En la noche y en el día. Te quiero porque sí, porque te quiero. Vamos a leeros un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Simplemente amor. Me han mandado leer un poema de amor, pero no lo entiendo. A ver, léelo. ¿Qué es la poesía? Poesía eres tú. Pues ya está. ¿Qué ya está? Que a veces el amor es simple, somos nosotros los que lo complicamos. Amor, amor, una vez m'has creat, que em fa seguir-te com humil servent. Tot mon voler va sotmet, i en tot poder ma vida resta presa. Tu m'has mostrat lo dolç de lo amat, lo bé que dones el mal que fas sentir. I tot i així, no puc de tu fugir, car mon voler és ja del tot vençut. Quan tu m'eleves, veig lo món més clar,
i quan m'abates tot se torna ombra. Tu tens la clau de mon goig e mon plor, e ton voler ma sort és ja escrita. Si jo pogués rompre aquest lligam fort, diria al cor que fos més vigilant. Mas es debades el llat t'ha triat i en ton poder per sempre vol romandre. Amor, senyor, no em facis més patir. Si m'ha pres l'ànima, dona'm consol, que ton voler no siga sols dormir. Ens siga llum que hi guie mon desig. Entusiasmat. Amor, amor, un hàbit m'has creat. Esa salina es una falsa. El banco de los secretos. En el patio del instituto hay un banco viejo, de madera, que todos conocen. Algunos dicen que es el banco de los secretos, porque allí se han contado historias, confesiones y también algún que otro drama adolescente. Hoy ese banco será testigo de algo importante. Clara, ¿estás bien? Te he visto salir de clase como si te persiguiera un dragón. No es nada. Bueno, sí es algo, pero no sé si contártelo. A ver, si es de mates no puedo ayudarte. Si es de vida puedo intentarlo. Es que creo que me gusta alguien. Ah, pues eso es bueno, ¿no? No sé si alguien es tu mejor amigo. ¿Antonio? Sí, pero no quiero que sea raro. No quiero perder vuestra amistad. ¿Perder qué amistad? ¿La mía? ¿La de Leo? ¿La de los dos? Antonio, no quería que lo escucharas así. Tranquila, no pasa nada. A ver, Clara, que te guste alguien no es un crimen. Y que sea yo, pues mira, me siento halagado. Además, Clara, tú siempre piensas que todo se va a complicar y no siempre las cosas se complican. Es que no quiero que cambien las cosas entre nosotros. Pues no van a cambiar. Mira, Clara, yo te quiero muchísimo, pero como amigo. Y eso no va a desaparecer porque se ha pasado más. Lo importante es que podamos hablarlo. Exacto. Aquí nadie sale corriendo. Bueno, solo en la educación física. Entonces, ¿estamos bien? Estamos mejor que bien. Porque la amistad también es amor, y del bueno. Y del resistente, como este banco que lleva aquí desde la prehistoria. Y así, en el banco del recreo, Clara descubrió que el amor no siempre es como en las películas. La definición de amor. Profe, ¿qué es el amor? Buena pregunta. ¿Tú qué crees? No sé. A veces es como cuando te ríes sin querer. O cuando alguien te escucha de verdad. O cuando compartes el último trozo de pizza. Eso sí que es amor del bueno. El regalo perfecto. ¿Qué vas a regalar por San Valentín? Nada. ¿Nada? Es que el amor no se compra. Ya, pero un chocolate tampoco hace daño. Bueno, quizá un chocolate sí, por si acaso. Muy bien, chicas, me encanta. Volvamos a clase. Profe, apaga el micro.